Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos un día más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y vamos a empezar como siempre con el Bitcoin, aunque hoy el mercado está más focalizado en las altcoins, que luego lo iremos viendo, pero también es interesante lo que está pasando con el Bitcoin. Bien, si os fijáis aquí en la parte derecha inferior de la pantalla, pone una noticia, la última que sale aquí en TradingView, que pone Bitcoin está en riesgo de borrar las ganancias de 2020 después de rechazar en un nivel clave que es el 9600, ¿no? Estas noticias normalmente son alcistas. Son alcistas porque esto lo único que busca es meter miedo a la gente. Dice que se pueden perder todas las ganancias del 2020. Están ya empezando a querer acojonar a la gente ya con el titular. Viene en un momento en el que está en una resistencia clave, con lo cual seguramente, bueno, ahora ha cambiado esta noticia, ahora ponen otra, pero bueno, viene en una zona clave donde seguramente estarán comprando los grandes inversores y lo que quieren es que los pequeños les entre miedo con esa noticia y piensen, uy, si puede perder todo lo que va ganando en el año, puede caer hasta, y empiezan a calcular dónde estaba a principios de año y dicen, uy, puede caer a 7000. Vende, vende, vende. Y claro, ellos quieren comprar. Esas noticias normalmente cuando salen es que son, vamos, matemáticamente casi al 100% fiables de que son al contrario de lo que dicen normalmente, ¿no? Veremos a ver si no me equivoco, pero yo creo que esa noticia es alcista. Y bueno, otra prueba de que yo creo que no tiene ningún sentido comentar eso, no sé quién habrá puesto esa noticia, ni siquiera he entrado a leerla, solo he leído el titular. Estamos asistiendo hoy a una subida bastante espectacular en general de muchas altcoins. Si el mercado estaría como para que el Bitcoin eh, pudiese perder todo lo que ha ganado en el 2020, no estarían las altcoins tan alegres como están hoy, ¿no? Así que bueno, es un poco sensacionalista ese titular y busca, yo creo, meter miedo nada más. Vamos a mirar un poco el análisis en el corto plazo para que veamos que en realidad en el Bitcoin no ha pasado nada en absoluto, nada que justifique ninguna noticia de ese estilo. Simplemente se sigue moviendo en esos dos niveles que teníamos marcados desde hace días y que hemos comentado aquí en varios de los vídeos, de los últimos vídeos. Llegó ayer a la parte alta del canal, este canal horizontal en el que estamos, que son los 9527. Es verdad que la mecha de la vela se salió para arriba, pero el cierre fue aquí, con lo cual es algo normal. Tocó en esa parte alta, lo rechazó y se ha ido a la parte baja. No ha pasado nada en absoluto que no debería haber pasado. Aquí sí que es verdad que podemos dibujar otra pequeña línea horizontal un poco más abajo porque vemos que está haciendo un soporte un poquito más abajo que esa que teníamos marcada originalmente, que son los 9247 en vez de 87, pero no ha pasado nada en absoluto. Seguimos igual que como estábamos hace días. O sea, no se puede decir por lo que ha ocurrido aquí que haya cambiado la situación y que vayamos a perder todas las ganancias del 2020. Si pierde este nivel, este soporte de los 9247, se va a la línea de tendencia y pierde la línea de tendencia, entonces sí que podríamos hablar de que igual puede perder las ganancias que lleva en 2020. Pero decir solamente porque en el primer intento serio de superar la resistencia no ha podido superarla, corremos el riesgo de perder todas las ganancias del 2020 es, no sé, o sea, no es ni siquiera responsable para la persona que lo ha escrito eso. No, vamos, que no es una persona que sea responsable, vamos, diciendo esas barbaridades. Bien, el Bitcoin sigue estando igual, o sea, no hay ningún problema técnico, sigue estando entre esas dos líneas e incluso podría caer, ya lo hemos dicho, apoyarse en la línea de tendencia y no pasaría absolutamente nada, no habría ningún peligro todavía. Y lo más normal es que siga oscilando en esos niveles y la probabilidad más alta es que salte al alza de este nivel. Lo que pasa es que es un nivel importante y al ser un nivel importante, pues es normal que le cueste. Ahí está saliendo oferta, porque era esta zona de por aquí, donde fue esta formación triangular la base. Entonces en esa zona está saliendo mucha oferta que había en esos niveles y hasta que esa oferta no sea comprada por completo por la demanda, o sea, que la demanda no
no de contrapartida a toda esa oferta que sale en esos niveles, pues no romperemos la resistencia, pero eso es solo cuestión de tiempo, lo hemos dicho muchas veces. En cuanto estamos en una tendencia alcista, las resistencias solo son pausas temporales en el movimiento, porque el movimiento es alcista, entonces tiene que continuar subiendo. Es cuestión de tiempo nada más. Bien, y para que veamos cómo está el mercado, pues fijaros cómo están las altcoins, subiendo un montón la mayoría, es verdad que hay alguna bajando como siempre, pero la mayoría están subiendo mucho, o sea que eso no es ningún signo de debilidad del mercado, no es para decir que el Bitcoin puede perder todo lo ganado, porque si el Bitcoin pierde todo lo ganado en 2020, ¿dónde se van a ir las altcoins? Pues más abajo y estaría la gente vendiendo, ¿no? No estarían comprando. Sin embargo, están comprando y siguen comprando, por ejemplo, ICX, fijaros que lo comentamos hace unos días que había subido mucho, pero que la pinta que tenía era de seguir subiendo porque estaba bestialmente alcista, que tenía mucho volumen y ahí lo sigue demostrando, fijaros, o sea, está subiendo de forma espectacular. Tiene una resistencia ahí en 5140, yo no sé si llegará, yo no soy partidario de seguir ya los precios, de no haber entrado por esta parte de aquí abajo y haber ido aguantando, porque claro, si tú haces una entrada en la parte baja, sí que ahora mismo podrías estar aguantando perfectamente, porque todas las velas diarias son alcistas, se puede incluso, si vas al gráfico horario, trazar alguna línea de tendencia que te puede ayudar a decidir cuándo salir de ahí. Pero, por ejemplo, fijaros, una vez que después de esta pequeña corrección que tuvo aquí, hace esta forma arqueada que es como un nuevo suelo, ¿no? Y rompe al alza, empieza a trazar una tendencia alcista que la podíamos haber dibujado. Esta tendencia, fijaros, en principio era, a ver, ahí. Cuando tienes, a ver, en principio no era esta, pero esta es la que acaba siendo la línea de tendencia, finalmente. Bien, ahí más o menos. Fijaros, en principio era esta otra línea de tendencia un poquito más inclinada, aquí la perdió, pero como no hizo un mínimo, pues habría que trazar una nueva que sería definitivamente esta. Y esta es la que hasta aquí se ha estado comportando como la línea de tendencia alcista. Y desde aquí hay una línea de tendencia acelerada, que es la que te tiene que dar la pista para salirte. Tú si estás en la operación, en esta operación, metido, ahora ya digo que claro, detrás de los precios no vas a ir, pero si tú estás metido en esta operación, vas siguiendo la tendencia, ves que no la pierde, puedes ir poniendo stop loss si quieres por debajo de la línea de tendencia. Aquí se apoya otra vez en la línea de tendencia, no la pierde, rompe al alza este máximo anterior, establece una tendencia acelerada que la puedes saber a partir de este punto, a partir de este mínimo de aquí, porque tienes aquí un punto y aquí otro ya, y trazas esa línea. Y ahora mismo pues tienes que vigilar esta línea y en cuanto pierda esta línea acelerada pues te sales, pero mientras no la pierda continúas dentro del movimiento. Pero ya os digo, ahora no se puede entrar ya después de toda la subida que lleva, porque sí que puede seguir subiendo, pero lo mismo se pega una bajada como la que tuvo Matic en su momento y te deja fuera, ¿no? Pero aquí el movimiento se puede seguir muy bien en gráficos de horas. Si has entrado abajo, que era bastante factible cuando empezó a subir porque el volumen lo estaba indicando, fijaros. En esta zona de por aquí había mucho volumen, estaba empezando a subir, tenía esta otra línea de tendencia también. Por esta zona, por cualquier punto de esto se podía haber entrado. Si lo hubieras hecho y te hubieras esperado a la ruptura de los 2142, 2394, que eran resistencias importantes, una vez que han roto, ya sería dejar ir las ganancias, poner los stop loss cada vez más arriba, siguiendo esas líneas de tendencia que dibujas en el gráfico horario. Imaginaos que habéis comprado, por ejemplo, ya os digo, por esta zona de aquí de los 1950, más o menos. Pues según rompe la resistencia de los 2142 y veis que se establece una línea de tendencia alcista, pues ponéis un stop loss por debajo del 2142. En el momento que supera la de 2394 aquí, pues podéis poner un stop loss en ese precio, en el 2394, un poco por debajo. Seguís evolucionando, viendo la evolución de los precios, seguís viendo la línea de tendencia alcista, pues por esta zona de por aquí, por ejemplo, que está marcando ya como una especie de triángulo, no sabes hacia dónde va a romper,
por si acaso pones debajo de estos mínimos, por ejemplo, un stop loss. Después ves que el precio se acelera, pues vas poniendo stop loss en los puntos donde ha tenido pausa. Primero pones uno aquí, después pones otro aquí. Vas poniendo stop loss según va subiendo el precio, según va subiendo la línea de tendencia acelerada, y de momento estarías dentro y esperarías a que rompa la línea de tendencia para poner la venta. Bueno, el stop loss lo podrías tener puesto, por ejemplo, aquí en 3.748, que sería ya por debajo de la línea de tendencia acelerada y posiblemente pues en el momento que pierda esa línea pierda un poco de tendencia, ¿no? Así que ya os digo, ahora mismo ya no es para entrar, pero sí que el que esté dentro todavía puede gestionar esa posición y dejar que las ganancias sigan corriendo porque podrían llegar un poco más arriba. Vale, borramos esas líneas porque si no en el gráfico diario no nos lo deja ver bien, pero bueno, ya veis que está muy alcista y con mucho volumen. Matic, otra que empieza a reaccionar, la dijimos en los últimos análisis, que tenía muy buena pinta, que estaba cocinando la subida, y vemos cómo está superando la resistencia de los 225, superó la pequeña resistencia que tenía en los 210 a la mañana, y bueno, ahora tiene otra muy importante en 252 y luego lo siguiente que tengo marcado son los 296. Viendo el precedente, la subida esta que tuvo tan fuerte a finales del año pasado, finales del año pasado, eso es en diciembre, podríamos tener un salto al alza importante si es capaz de superar estos 252. Entonces vamos a ver lo que ocurre mañana porque podríamos tener un buen escenario para Matic. Veremos a ver. QSP, otra que estaba muy castigada y parece que está empezando a reaccionar, fijaros. Ha roto una tendencia bajista, voy a dibujarla aquí, esta de aquí, un segundo. Ha roto esta tendencia bajista, fijaros. Ayer ya se quedó ahí al cierre justo en la línea, la vela siguiente empezó a subir y ya la rompió. Tiene una resistencia importante en los 149, es una moneda que está bastante muerta porque lleva una caída muy, muy fuerte, pero como está el mercado poniéndose bastante alcista, hay que vigilar esos 149 porque si los salta podría tener un buen recorrido, ¿no? Loom también, fijaros, saliendo de la zona de mínimo, rompiendo una resistencia en los 217. Hay muchas altcoins que están hoy con muy buen aspecto. Ion ya la comentamos ayer, decíamos que había roto ya la resistencia de los 1037 y fijaros, ya lleva una subida del 30% desde la ruptura de la resistencia con muchísimo volumen también. Ya lo dijimos ayer que el volumen estaba siendo bestial en Ion. Fijaros qué pedazo de volumen comparado con todo el histórico del gráfico. No tiene tanto volumen nunca y el escape ha sido muy bueno y muy fuerte. Y otra que también comentamos ayer y que dijimos que se iba para arriba, que ha roto la resistencia de los 3.482 y posiblemente se vaya a los 5.377. Lo que no sabíamos, dijimos ayer, es el plazo de tiempo que tardará, porque si se pone muy, muy volátil el mercado, pues puede tardar muy poco, pero si va un poco más lento, pues puede tardar meses, ¿no?, en llegar a esa zona de los 5.377, pero bueno, que da igual, que es una subida impresionante, aunque tarde mucho, ¿no? Así que bueno, bien. RLC, ya hablamos los días atrás de esta moneda cuando estaba por esta zona de por aquí. Decíamos que si rompía los 6.530 que iría hacia arriba y bueno, ya veis que ha llegado a una zona de resistencia que teníamos marcada en los 8.022. No recuerdo muy bien por qué, así, por esto de aquí. Así que ha cumplido el objetivo, vamos, o sea, se ha comportado técnicamente muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Lisk, que la comentamos también en un vídeo hace una semana o así, creo recordar. Había roto esta línea de tendencia bajista, tenía resistencia en los 1142 y también fijaros cómo ha llegado hasta allí. Así que técnicamente también ya vemos cómo se está comportando bien. ELF, lo mismo, antes de ayer rompió la resistencia de los 746, tenía resistencia en 882 y ya llegó a ella, creo que también la comentamos en algún momento. Hay muchas que están interesantes, no son pocas las monedas que están bien.
Fijaros, esta todavía no ha roto, es AppCoin. Está a puntito, son los 347 una resistencia, esta zona de aquí. Si lo rompiese podría ir hacia la zona de los 400, aunque es una moneda que es poco líquida, no me gusta mucho. Pero bueno, lo comento por si hay algún intrépido que le guste este tipo de monedas. Otra mucho más segura es MCO, que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión. Decíamos que esta zona parecía una zona de compra clara, que la gente estaba acumulando ahí. Hizo un amago de caer, como suele ser habitual, para engañar a la gente, estos movimientos de mercado. Y fijaros que 4 días lleva de subida, rompiendo resistencia. Y ya comentamos, es una moneda que tiene poco supply, que además, como tiene utilidad la moneda, pues solo tiene un camino, ¿no? Es subir. Así que bueno, ahí la vemos cómo está comportándose bien. ¿Qué más? Mana, otra que también está rompiendo resistencia hoy, que eran los 409. Tenemos en 422. Podría tener los próximos días buen comportamiento también. Todo dependerá de cómo esté, ya sabéis, el Bitcoin. Si los próximos días el Bitcoin está tranquilo como ha estado estos últimos días, pues las altcoins seguirán en esta situación. Si el Bitcoin de alguna manera o baja mucho o sube mucho, pues las altcoins se verán un poco afectadas. Pero yo creo que se mantendrá unos cuantos días todavía en esa zona que hemos visto, en ese rango de soporte y resistencia, y dará juego un poco en las altcoins, ¿no? OneChain, otra que se ha estado comportando muy bien estos días, lo avisamos ya en el vídeo del día 31 y luego ha tenido pues continuación en esas subidas, bastante bien. Bien, ya veis que tenemos muchas con subidas del 4%. TomoChain, por ejemplo, que hablábamos estos días que había recuperado ese nivel de los 5.111, sigue avanzando, 5.493. Siguiente resistencia, 6.182. Es una moneda poco líquida, con lo cual es fácil que pueda moverse rápido hacia esa zona. REN también hemos comentado estos días, dijimos que ya habiendo tocado este soporte que ya le tocaba volver a rebotar hacia la zona de los 572, ahí se está empezando a mover hacia esa zona. Kyber Network sigue comportándose muy bien, varios días seguidos de subida, rompiendo hoy una resistencia en los 3.319, se puede ir hacia la zona de los 3.630 tranquilamente. VIP, que se había quedado muy atrás, parece que empieza a querer activarse. Todas estas monedas pequeñitas que se han quedado atrás, es posible que estos días veamos unas cuantas de ellas con subidas espectaculares porque normalmente cuando los mercados se empiezan a mover primero las monedas más importantes, luego las de segunda fila y normalmente ya cuando todo está muy caliente la gente va buscando chollos en las que se han quedado atrás y en estas como son poco líquidas y son pequeñas pues puede haber movimientos especulativos muy fuertes. Son más peligrosas evidentemente porque esos movimientos son especulativos, no son como en otras monedas que yo creo que son un poco más mirando los fundamentales que hay detrás de los proyectos. Estos son un poquito más yendo a por el muy corto plazo, el típico pump and dump que se dice, ¿no? Bien, GVT intentando romper esta línea de tendencia bajista. También veremos a ver si es capaz de hacerlo, porque si lo logra puede tener un recorrido bastante importante. Monero por fin reaccionando al alza, haciendo una figura bastante interesante de suelo. Se había quedado bastante atrás con respecto a DAS y con respecto a ZK y ya está empezando un poco a recuperar el tono, ¿no? Fijaros ese doble suelo que ha hecho ahí, una figura de cambio de tendencia y veremos a ver si se confirma, ¿no? Ethereum Classic sigue estando ahí arriba, o sea, ha aguantado toda la subida bien, no corrige, eso es buena señal, eso quiere decir que no han entrado para tonterías, no han entrado para vender rápido, han entrado porque el proyecto parece que se reactiva de alguna manera. Entonces está frente a esa resistencia de los 1314 y si es capaz de superarla puede tener un recorrido importante en Ethereum Classic. La verdad es que yo muy bien no sé en qué anda por fundamentales, pero sí que leí una noticia que había conseguido bastante financiación y bueno, el proyecto está bastante reactivado para como estaba hace unos meses, con lo cual eso siempre es importante, ¿no?
Cómodo, otra de las que me ha gustado mucho haciendo el repaso, porque tiene una resistencia ahí en 773, que como logre superar, le puede dar mucho recorrido, porque fijaros dónde ha estado hace poco, en noviembre del año pasado ha estado en 1200 y ahora está en 700, o sea, no digo que vaya a llegar hasta esa zona, pero tiene bastante potencial de hacer una buena subida si pasa a los 773. Waves, otra que también ha rebotado en una zona importante, fijaros este nivel, los 904, que corresponde con esta zona de aquí del 16 de noviembre, 15-16 de noviembre, un soporte importante, ahí rebota, ha hecho mucho volumen en toda esta subida, con lo cual yo creo que es fiable todo el movimiento que está haciendo. FED, otra que se nos había ido un poquito para atrás estos días, pero que aquí ya dio síntomas de querer cambiar de tendencia. El día 25 de enero, si llega a tener un poquito de continuidad el mercado y hubiera superado los 500, se hubiera lanzado al alza. Le vino esta pequeña bajada adicional, pero parece que vuelve a coger fuerza y yo creo que esta vez sí que puede ser la definitiva porque la bajada que lleva es muy fuerte, lleva cayendo desde los 950 más o menos y está en 400, o sea que casi, bueno, casi no, está en la mitad. Y yo creo que tiene potencial por lo menos para ir hacia la zona de los 560. Bueno, Cardano sigue bien, sigue alcista después de haber roto la resistencia de los 536. No he calculado el porcentaje de subida desde el vídeo que hicimos del 40%, pero no debe andar ya muy lejos de ese porcentaje. Y bueno, ya os digo, hay unas cuantas más interesantes, pero tampoco voy a entrar en más porque ya creo que hemos analizado unas cuantas, hemos dado bastantes opciones para la gente que quiera hacer algo. Por ejemplo, esta también está bien, Stratis, un doble suelo aquí, está consolidando aquí en la zona de la ruptura, que es esta zona de los 4000, y en cualquier momento se puede ir a los 4440 o incluso por encima, por ejemplo. Ahí hay unas cuantas así, no es la única. Así que bueno, ya os digo, hay un mercado muy interesante, las altcoins subiendo mucho, Bitcoin tranquilo en esa zona, que no se asusten con noticias catastróficas de que si vamos a perder todo lo ganado o cosas de esas. Y gracias, como siempre, por seguir el canal. Los que no estéis suscritos, pues suscribiros para que os avisen cuando se haga un nuevo vídeo. Y a los que os guste el análisis, pues si me podéis dar un like, perfecto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.